Encantei, parece. Me dá contente. Ele manda cerimônia. Buenos días. No sé si será breve, hermanos, o será bíblico y tardará mucho menos que las películas y mucho menos que las conversaciones, a veces no tan importantes como es escuchar a Jesús enseñar. Es bueno verlos aquí esta mañana porque, como decía nuestro hermano, lamentablemente no todos han entendido, no todos han comprendido que esto no es opcional, no es venimos porque no tenemos algo más que hacer, venimos porque no hay otra cosa que me esté pidiendo ese tiempo, sino que venimos porque es una obligación. El cristiano que no se congrega no será salvo, no irá al cielo. Entonces no es una opción, es una obligación espiritual. No les podemos obligar nosotros. ¿Entiende la diferencia entre no les podemos obligar, pero es una obligación? Ir a la escuela pública es una obligación de sus hijos y llevarlos al médico es una obligación suya como padre. Que coman es una obligación e incluso les obligamos a comer. Asimismo es con la adoración. Tenemos que hacerle ver a nuestros hijos, tenemos que recordar siempre que esto es una obligación en primer lugar. Luego de que ya entendemos que es una obligación, también lo disfrutamos, porque es un privilegio, es una bendición estar aquí. Así que como siempre estamos agradecidos por su presencia y principalmente y primordialmente agradecidos con el Dios del cielo que nos ha bendecido a todos con una nueva oportunidad de estar juntos y de glorificar su nombre, de tener esta comunión, esta confraternidad espiritual y animarnos unos a otros. Si tenemos nuestras Biblias a mano, y así debería ser, estaremos hoy en el capítulo 7 del Evangelio según Mateo. Mateo capítulo 7. Como siempre les rogamos, vamos a mencionar algunos versículos solo para mencionarlos. No hay que anotarlos, no hay que buscarlos, porque ese es un tiempo que usted pierde concentración de lo que realmente queremos enfocar. Así que todos los textos, como siempre es nuestra manera de trabajar acá con las diapositivas, todos los textos que queremos que anoten, que queremos que lean, que queremos que presten atención y se concentren, van a estar en pantalla. Mateo capítulo 7. Comenzaremos con el final del capítulo. Si vamos a los versículos 28 y 29, por favor, acompáñenme allí. Mateo capítulo 7, los versículos 28 y 29. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hermanos, leer y estudiar la Biblia no es como leer una novela, como leer un cuento, como leer un anuncio por allí, un periódico. Requiere algunas cosas de nosotros y son como reglas, son pasos, métodos correctos para poder leer, comprender, asimilar y estar en la capacidad, como siempre decimos, de que lo que aprendimos lo hemos entendido tan bien que luego se lo podemos incluso enseñar a otra persona. Requiere que recordemos dónde estamos en la Biblia. Requiere que preguntemos quién está hablando, cuál es el contexto, qué está diciendo, por qué lo está diciendo. Los versículos que leímos de Mateo 7, 28 y 29 son textos que tienen que ver con la reacción de la gente después de que Jesús habló, después de que Jesús dijo algo. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos en el comienzo del ministerio de Jesús. Este es el primer sermón que Jesús predicó. Si regresan al capítulo 5 y versículos 1 y 2, varias de estas preguntas, ¿quién está hablando? ¿Por qué está hablando? ¿A quién? Vamos a encontrarlas allí. La primera es quién está hablando. Bueno, el versículo 1 dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. El que está hablando es Cristo. ¿A quién le está hablando? Bueno, la respuesta también está allí. Dice que le está hablando a la multitud y a sus seguidores, o como le llama aquí, sus discípulos. Ahora, ¿qué está hablando y por qué lo está hablando? También aquí fue respondido. Jesús está, repito, al comienzo de su ministerio.
Si volviéramos al capítulo 4 y alrededor más o menos del versículo 17, la Biblia registra que la predicación de Jesús, muy resumida, era: el reino de los cielos se ha acercado, es decir, está llegando, está próximo a establecerse. Así que estamos en el mismo comienzo del ministerio o del trabajo de Cristo como maestro, como predicador. Y Jesús ahora se ha sentado en un monte a enseñar y una gran multitud lo está escuchando. Cristo está enseñándole a todos aquellos que supuestamente le querían seguir. Los presentes tienen la oportunidad, como todos nosotros, de decidir si van a elegir o no ser los discípulos de Jesús de Nazaret. Algunos en esa multitud vinieron solos, son solteros, son individuos. Otros vinieron acompañados de su esposo o de su esposa, son casados, son adultos jóvenes sin duda, padres, hermanos y hermanas, ancianos. En una palabra, se han reunido allí todos en esa multitud decidirán si luego de escuchar el sermón de Jesús serán o no sus discípulos. El sermón allí trata con algunas cosas involucradas en cómo debemos ser como personas si vamos a ser seguidores de Cristo. Esto es lo que dice Jesús. Esto no tiene que ver con una religión que nos hemos inventado, un montón de reglas de un libro externo, no. Es la palabra de Dios, es lo que enseñó Jesús. El verdadero cristiano será lo que Jesús enseñó en este sermón. Bien, ¿qué significa exactamente eso? El sermón aquí, que abarca los capítulos 5, 6 y 7, va a responder a eso claramente, de una manera muy sencilla. ¿Qué significa ser cristianos? Bueno, significa hacer cosas y comportarnos de una manera que no lo haría el resto de personas. Así, ser diferentes a las otras personas. Si vamos al 5, versículos 43 al 48, nos va a hablar acerca de eso. ¿Qué significa ser cristiano? Significa vivir como Cristo enseñó. Significa vivir como Él vivió y ser diferente a los demás. También es importante recordar que los capítulos 5, 6 y 7 le pertenecen a un solo sermón. No es un sermón el 5, un sermón el 6 y un sermón el 7. No. Desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 de Mateo es un solo sermón. Por lo tanto, es un solo contexto. Son varios temas, pero de un solo sermón. Bien, podemos leerlo de muchas maneras y muy frecuentemente leemos a veces de la ira, a veces del divorcio, a veces de la provisión diaria, a veces leemos sobre diferentes temas allí. Podemos hablar de un tema como la oración en el capítulo 6, podemos hablar en el capítulo 5 acerca de quiénes son los dichosos, los felices, o como ahora el capítulo 7. Pero es importante recordar que cuando la multitud escuchó lo que hoy vamos a enseñar, lo que hoy vamos a predicar, ellos lo escucharon dentro de un contexto, es decir, se estaba hablando de un tema general, como decía el hermano hoy, y estas personas, después de oírle, dicen los versículos 28 y 29 del capítulo 7, o sea, cuando cierra el sermón, dice que la gente que se admiraba de su doctrina. ¿Cuánto pudo haber durado ese sermón? Le aseguro que va a durar más que cualquiera que este servidor haya predicado. Mucho más. Pero dice que cuando la gente terminó de escucharlo, estaba ¿cómo? ¿Aburrida? ¿Cansada? ¿Quejándose? No, dice que la gente se sorprendía, se maravillaba de lo que él enseñaba, porque enseñaba como alguien que tiene autoridad. Estaban asombrados. Ahora, la enseñanza al comienzo del ministerio de Jesús es para personas que en poco tiempo, ese mismo día y algunos más adelante, se convertirían en sus seguidores. Ese grupo más adelante va a ser descrito como el reino de los cielos, el reino de Dios. Va a ser descrito como una nación santa. Estamos en el capítulo 7, estamos ahora, o vamos por favor a los primeros 5 versículos. Y el tema de esos 5 versículos es el que ustedes ahora están viendo en pantalla. Un tema que tiene que ver con juzgar a los demás. Es decir, ¿qué significa juzgar? Significa señalar a los demás para decirles si lo que están haciendo está bien o si está mal. Decía el hermano, estamos a punto de ser sermoneados. Precisamente un sermón tiene que ver con enseñar,
tiene que ver con recordar, pero también tiene que ver, seguramente en ese tono iba con corregir, decir qué estamos haciendo mal, por qué lo estamos haciendo mal. Ahora, ¿qué derecho tiene, y puede preguntárselo nuestra visita, qué derecho tiene Eduardo y qué derecho tiene Rolando de decirme a mí si yo me he visto correctamente o incorrectamente, si yo hablo correctamente o incorrectamente, si mis amistades son buenas o son malas, si el lugar donde yo voy es bueno o es malo? ¿Qué derecho tienen de decirme si venir aquí a escuchar la palabra es bueno y no venir es malo? ¿Qué derecho tienen? De eso trata Jesús aquí, el juicio que realizamos hacia las demás personas. Él comienza por algunas cosas que debemos saber. Y son las siguientes, hermanos. En primer lugar, y estos son los puntos de nuestro sermón, debemos ser conscientes de Dios. Debemos ser conscientes de Dios. No olvidarnos de que Él existe. No olvidarnos de que tenemos que darle cuentas a Él. En segundo lugar, debemos ser conscientes de nosotros mismos. Debemos analizarnos, debemos autoexaminarnos a nosotros mismos. Estamos hablando del tema del juicio, de decirle a otro lo que es correcto y lo que es incorrecto. Para hacerlo, debo ser consciente de Dios, debo ser consciente de mí mismo y debo ser consciente de los demás. Ahora, vamos al primer punto. ¿Qué significa ser conscientes de Dios? Lo vemos en los versículos 1 y 2. Dice: no juzguéis, y lo tenemos en pantalla, no pierda tiempo buscándolo en otro lugar porque está en grande aquí. Se ha hecho una inversión increíble para que usted solo levante su vista, vea el texto y lo anote. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís os será medido. ¿Qué es lo primero que nos da el Señor? Nos da una advertencia. Tengan cuidado cuando hacen juicios de los demás. Capítulo 7, versículo 1. No es una declaración, hermanos, que nos prohíbe hacer todo tipo de juicio. No dice el Señor, como algunos aparentemente leen, no hay que juzgar a nadie. Cuidado, usted me está juzgando. El único que juzga es Dios. Bueno, no he visto todavía a Dios bajar en persona y decirle a una persona, ¿estás bien o estás mal? Dios es el que juzga, pero lo hace a través de un medio y lo hace a través de personas. De eso vamos a hablar hoy. Lo que sí dice es, debes tener cuidado. Cuando vas a decir que alguien hizo bien o hizo mal, es decir, juzgar, es nuestro verbo de hoy, nuestra palabra de hoy, ten cuidado, ten mucho cuidado. Hablaremos de eso más adelante, pero es una advertencia sobre la manera en que lo hacemos. No prohíbe hacerlo, prohíbe una cierta manera de hacerlo. Eso es lo primero. Lo segundo es la realidad de que Dios nos juzgará. Debemos ser conscientes de Dios. Ese es nuestro primer punto. De hecho, Jesús dice que Dios me dará a mí lo que yo le dé a los demás en cuanto a juicio. Cuando decimos las hermanas están mostrando infidelidad al no reunirse, yo estoy haciendo un compromiso grande delante de Dios, porque el día que yo lo haga con la misma medida que estoy midiendo, con esa misma medida, se me va a medir a mí. Entonces, los predicadores, hermanos, no somos personas perfectas, definitivamente, como todos los demás, somos personas que nos equivocamos. Constantemente le pedimos perdón a Dios y constantemente tratamos de mejorar y cambiar. ¿Por qué? Porque hay una gran presión sobre nosotros. Tenemos el encargo de Dios de hacer juicios desde aquí. Pero si nosotros no estamos haciendo lo mismo que predicamos, un tremendo juicio va a venir sobre cada uno de nosotros. En primer lugar sobre nosotros, porque estamos haciendo juicios de los demás. Y dice, ten cuidado porque Dios te dará lo mismo que le deja a los demás. Dios te va a juzgar de la misma manera que tú juzgaste a otros. Hermanos, si esta no es la primera vez que Dios nos aclara esto y nos dice esto. Recordemos el sermón de la semana pasada, el capítulo 6 de Mateo. Y el capítulo 6 allí habla de la oración, pero dentro de la oración fuimos a un tema específico. ¿Y ese tema específico cuál es? El perdón. Al enseñar sobre la oración y el perdón, en el versículo 14 del capítulo 6, Jesús dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas,
os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Note que ya sea en el tema del perdón o en el tema del juicio, Dios dice lo mismo. Como actúes con los demás, me estás diciendo que así quieres que yo actúe contigo. Cuando yo sé que lo que voy a decir hacia la hermana o de la hermana es lo mismo que Dios va a decir de mí, lo mismo que como Dios me va a tratar a mí, me cuido más, porque yo quiero que Dios me trate bien. Yo quiero que Dios tenga misericordia. Yo quiero que Dios tenga comprensión conmigo. Yo quiero que Dios tenga paciencia conmigo. Yo no quiero que Dios sea un malicioso viendo mis acciones como con las peores intenciones. Por lo tanto, entonces, ahí está la guía. Así me debo comportar yo con los demás. Porque, versículo 2, con el juicio, lo tenemos en pantalla, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Y otra vez, no es la primera vez que lo ha dicho. Miren en el capítulo 18, cuando Pedro hizo una pregunta acerca del perdón y Jesús dijo qué había que hacer con el perdón, usó un conteo que para nosotros es interesante. Siempre lo recordamos. Dice que Pedro le pregunta, ¿debo perdonar a mi hermano 7 veces? Porque si no me equivoco, los maestros de la época decían, perdónale hasta 3 veces. Entonces Pedro dice, Señor, yo debo perdonar a mi hermano, pero ¿será hasta 7 veces? Él pensó que Jesús lo iba a felicitar. Wow, mientras que los maestros terrenales dicen 3 veces, Pedro, tú has dicho 7 veces, te felicito. No, Jesús le dijo, no es suficiente 7. Perdónale 70 veces 7. Y hermanos, ¿quién se pone a contar si ya? Ok, a ver, ya te llevo por el perdón número 123. Recuerda que como son 490, te quedan tantos. ¿Quién hace eso? Nadie. Notan que, por ejemplo, las compañías telefónicas dicen, le damos data ilimitada o les damos minutos ilimitados. Bien, como alguien que trabajó para ellos durante un tiempo, voy a revelar esto, siendo que se transmite públicamente y yo sí puedo ser demandado legalmente, pero no existe la data ilimitada y no existen los minutos ilimitados. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que te dan 2.000 minutos. 2.000. Y de aquí a que te gastes 2.000, llega el siguiente mes, no te has agotado los 2.000 y cada mes se renueva, te dan 2.000 más. Hablando de los contratos telefónicos. Igual la data. La data te dan 50 gigas. Debido a que no consumes 50 gigas, llegas a 30, 35, se acaba el mes y te dan, te renuevan y vuelven y te suben a 50. Nunca terminas los 50. Nunca terminan los 2.000 minutos. Entonces, la impresión, ¿cuál es del usuario? Tengo data sin fin y tengo minutos sin fin. No existe eso. No existe eso. Bien, cuando Jesús dice 490 veces, porque espera que nadie se ponga a llevar un registro de esto. Lo que te está diciendo es, mientras vivas, y él se arrepiente, perdónale. Bien, inmediatamente lo acompañó con una parábola sobre el perdón. Un siervo que le debía una gran cantidad a su amo es llamado a dar cuentas y el Señor le dice, págame. Y el siervo se arrodilla y le llora y le dice, perdóname, mira, no tengo suficiente, ten misericordia de mí, no te puedo pagar. Y la Biblia dice que el amo, viéndole en esa condición, fue llevado a compasión. ¿Y qué dice? Le perdonó una deuda que era una salvajidad, dicho en buen panameño, una brutalidad de deuda. Pero sale de ahí después de haber sido perdonado, debería salir contento, alegre, admirando a su Señor y pensando yo debería ser como él. Pero no, dice que en el camino se encuentra un consiervo, es decir, otro siervo del mismo Señor, que le debía a él, pero luego el Señor dice una suma pequeñita en comparación con lo que este hombre, el primer hombre, le debía a su amo. Y dice que le dice, págame. Seguramente venía avergonzado, venía enojado. En lugar de tomar el ejemplo, venía enojado, avergonzado. Pasé pena delante de todos porque el Señor me cobró y me tuve que arrodillar. Pero si la gente me pagara mis deudas, quizás yo tuviera para pagarle al amo. Así que voy a buscar a este Eduardo que me debe y le voy a hacer pagar. Y lo agarró por el cuello y le dice, me vas a tener que pagar. Y como no pudo, entonces le
encarceló, si no me equivoco. Ahora, dice que cuando los otros siervos vieron esa actitud de este que había sido perdonado, como no tuvo compasión de su consiervo, fueron y le reportaron al Señor. ¿Y qué pasó? Bueno, el versículo 31 dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Qué ha estado enseñando Jesús? Mateo 5, 6 y 7. Actúen como Dios. Eso es lo que ha estado diciendo. ¿Qué los hace a ustedes diferentes a los demás? ¿Por qué mientras el mundo sigue tras los juguetes, tras un salario, tras sus familiares, tras sus responsabilidades de casa, nosotros hemos venido a apartar este tiempo para el Señor? Porque no es para Eduardo y para mí, es para el Señor. No vinieron a ofrendarnos a nosotros. Si nos hubieran ofrendado para nosotros, nosotros mismos tomamos la canasta o la cesta y recibimos el dinero y luego directo a nuestros bolsillos. Pero no funciona así. Nosotros mismos aportamos porque es para el bien de todos. Se hace un reporte de entrada y salida porque es para todos. ¿Qué nos hace diferentes? Van a actuar como Dios. ¿Y los del mundo? Ellos no. Los cristianos infieles, inmaduros, van a actuar como Jesús. No van a actuar como Jesús. En una ocasión en la que Jesús estaba muy cansado y con mucha hambre, pero se presentó una oportunidad de predicar, los discípulos le dijeron, oye, suspende ahí, ven y come. Y él dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Cuando somos diferentes, actuamos como Jesús. ¿Cuál es el punto de Jesús aquí? Tuve compasión de ti. ¿Qué debiste haber hecho tú? Debiste haberme imitado. Debiste haber tenido compasión de tu consiervo, pero no lo hiciste. ¿Y cuál fue el resultado? Versículo 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también, luego dice el Señor, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Volvamos al capítulo 7. Y ahora el tema no es el perdón, es el juicio que hacemos a los demás. Pero ¿cuál es el estándar? Bueno, hay que tener conciencia de Dios. Porque Jesús dice, porque con el juicio con que juzgáis, lo tenemos en pantalla, seréis juzgados. Y con la medida que medís, os será medido. Dios es el árbitro final. Él ve, Él oye, Él se preocupa, Él va a castigar o Él va a adjudicar. Sean conscientes de Dios, dice Jesús, y tengan cuidado porque así como juzgan a otros, Dios los juzgará a ustedes. Segundo punto, hermanos, sean conscientes de sí mismos. Sean conscientes de sí mismos. Versículo 3. Lo tenemos en pantalla. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Cristo hace un llamamiento a la razón y a la justicia, a pensar y reflexionar sobre lo que vamos a decir con nuestra boca al criticar o evaluar o juzgar al otro. Y la justicia, que es decir, lo correcto, darle a cada quien lo que se merece, pero de acuerdo con la ley de Dios. Es una pregunta lo que él hizo y esto exige una respuesta. De hecho, instaría a todos a que cuando Cristo hace una pregunta que nos concierne, nos detengamos, pensemos y respondamos la pregunta. El Señor dijo, ¿por qué? ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano? Bueno, respondamos, ¿por qué? ¿Por qué se busca una razón? El cielo busca una razón. ¿Por qué contemplas? ¿Por qué estás prestándole atención? ¿Por qué dedicas ese tiempo? ¿Por qué dedicas esa energía, tu vida? ¿Por qué estás tan preocupado por eso que hay en la vida de tu hermano? ¿O es personal? ¿Por qué contemplas esa diminuta paja, esa pequeña partícula, eso tan pequeño? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué miran? La palabra aquí, mirar, significa percibir o notar, observar, entender, detectar. ¿Por qué prestan atención, tiempo, energía a esto?
¿Por qué han descuidado otras cosas? ¿Por qué han soltado sus responsabilidades y ahora están enfocados en esa cosa pequeña que hay en la vida del otro? Dice el texto, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Wow, esa segunda parte. ¿Cómo es posible que puedas tener la capacidad de ver qué hay en el hermano si tú tienes una viga en tu ojo? Si yo ahorita tomara esta computadora y la colocara aquí enfrente, no los podría ver, ni ustedes verme el rostro a mí. Pero este hombre del que habla Jesús tiene una viga metida en el ojo, pero le está diciendo al otro, desde acá veo que tienes allí en tu vista una paja. Dice Jesús, wow, increíble. ¿Cómo podría ser eso? Esto se debe, hermanos, a una completa falta de autoevaluación, de autoexamen, de autoconciencia. Estas personas a las que se refiere Jesús tienen defectos. Obviamente, son seres humanos. Pero ¿qué pasa con ellos? Dice que son completamente inconscientes de ellos o no quieren acordarse de sus propios defectos y de sus propios problemas. Mientras que al mismo tiempo están completamente, permanentemente obsesionados con los defectos y los problemas de su hermano. A Jesús les gustaría saber por qué. Como resultado de cómo lo están haciendo, ese juicio que realizan lo condena a Dios. Versículo 4, allí tenemos otra pregunta. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el tuyo? En el versículo número 3 estamos mirando, contemplando, examinando la paja. ¿Sí? El versículo número 4 nos habla de nuestra siguiente acción. No solo lo miramos, a veces miramos un defecto, miramos un problema, pero nos callamos. Esto está mal, pero no decimos nada. Este hombre va a la siguiente acción. Cristo ya ha preguntado por qué hacen eso. Ahora le gustaría saber cómo es posible que hagan ahora lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? ¿Cómo dirás a tu hermano? Mire, primero lo pensamos. Ese pensamiento nos atormenta, no lo resistimos, entonces hablamos. Y les ruego que, por favor, fijen su mente muy profundamente en esto. Nuestras palabras revelan nuestros pensamientos. No hay manera de que los demás sepan lo que nosotros estamos pensando, gracias a Dios. Gracias a Dios. Usted no puede mirar a su lado y decir, sé lo que está pensando Guadalupe, sé lo que está pensando Eric, sé lo que está pensando Senia. Gracias a Dios no tenemos esa capacidad. No podemos leer la mente de los demás, sin embargo, cuando la gente empieza a hablar, empieza a revelar lo que están pensando. Si no quieres que la gente sepa lo que estás pensando, sella tus labios. Porque si hablas, se lo revelarás. Y cuando lo hagas, la gente va a reaccionar o va a responder a lo que dijiste. Cosas sentenciosas salen de nuestra boca. Cosas espiritualmente malas salen de nuestras bocas. Palabras hirientes salen de nuestras bocas. Cosas inapropiadas, incorrectas, salen de nuestra boca. Y luego negamos que lo dijimos o tratamos de probar que no fue así. Incluso nos citan textualmente. Incluso lo anotan, lo graban ahora en los dispositivos electrónicos. ¿Cómo que no si lo tengo grabado? ¿Cómo que no si yo lo anoté? Pero decimos, sí, ok, esas fueron mis palabras, pero no fue lo que quise decir. ¿Cómo sucede eso? No sucede esto porque no somos conscientes de nosotros mismos. No nos evaluamos a nosotros mismos antes de hablar. Cuando hacemos juicios contra los demás, recuerde que ese es el tema. Escuchen a Jesús y lo que dice. Vea en rojo, ¿cómo le dirás a tu hermano? ¿Y qué es lo que dices? Déjame sacar la paja de tu ojo. ¿No suena eso, hermanos, cariñoso? Imaginen cuando alguien le dice, déjame abrirte la puerta para que puedas entrar al carro, ¿verdad? Al auto. ¿Suena bien? Espera. No. Déjame servirte la comida. Déjame ayudarte con esa tarea. Suena tan bien, ¿cierto? Déjame sacar la paja de tu ojo. Suena tan bien, pero no es igual a los demás ejemplos. Porque la acción de Mateo
es una acción condenatoria contra el otro, es hiriente, es mala, es dañina, pero es porque me preocupa mucho por ti, es porque solo quiero ayudarte, es porque soy un amigo de la verdad, es decir, déjame sacar la paja de tu ojo. ¿Por qué decimos que esta es una completa falta de autoconciencia, de estar consciente de nuestras propias debilidades, de nuestros propios defectos, de nuestros propios errores, de nuestros propios pecados? De no estar consciente de nosotros mismos por la siguiente frase de nuestro Señor. Y he aquí, le estás diciendo a otro que vas a sacar la paja que tiene en su ojo, estás preocupado de que esa paja seguro le está incomodando y le está molestando, cuando tú tienes una viga de cómo él esté. Imagínate cómo estarás tú teniendo una cosa muchísimo más grande que la de él. El relato de Lucas en el capítulo 6, versículo 42 dice, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo. Hermanos, aquí estamos mirando detenidamente la paja en el ojo del otro, y mientras no detectamos un tronco que sobresale de nuestro propio ojo. Imagínese eso. Jesús es muy gráfico cuando enseña. Y ojalá usted pueda imaginarse lo que él está hablando. Se imagina una persona con un tronco aquí. Hace poco estuvimos retirando este púlpito en un lugar donde hay unos troncos inmensos para los trabajos de madera que hacen. Y me ponía a pensar en el sermón de hoy. No dije nada porque si hablas, revelas tus pensamientos o revelas el sermón, y ya el hermano Eduardo no hubiera venido hoy porque ya se sabía el sermón. Pero me quedaba viendo los troncos y decía, ¿cómo es posible tener uno de estos en el ojo y aún así ver una pequeña paja en el ojo de mi hermano? Jesús quiere saber cómo es posible. La pregunta de Jesús es, ¿no deberías ver primero lo tuyo? ¿No debería ser evidente un tronco más que una paja? Definitivo. Después de todo, tu ojo está más cerca de ti que el ojo de tu hermano. Tu ojo es más visible para ti que el ojo de tu hermano. Deberías estar viendo tus ojos primero que el de tu hermano. Tu ojo debería causarte más desafío, más preocupación, más interés que el de tu hermano. Seguramente, hermanos, si nos cae una pequeña partícula de arena, estamos incómodos, sentimos que nos corta, que nos molesta. Ahora, si fuera una viga, un tronco inmenso, ¿cómo nos sentiríamos? Tu ojo está contigo todos los días. Y sin embargo, ¿no estás viendo la viga que sobresale de él? No vemos la viga en nuestro propio ojo, pero Jesús lo hace porque él puede verlo todo y saberlo todo. Él lo ve a través de nuestro corazón. Él sabe lo que realmente hay allí y lo identifica y dice, tú estás peor. Tú tienes una viga. En el versículo número 5, Jesús usa una palabra bien fuerte. Dice hipócrita. La palabra griega para hipócrita es una palabra que en ese tiempo se utilizaba para una máscara que utilizaban los actores. Si quería sonreír, el actor se ponía una máscara que estaba sonriendo. Si quería, era una escena triste, se ponía una de tristeza. Si era una de enojo, se ponía una que mostrara ira. Entonces, hipócrita es una persona que se ponía una máscara. Podía estar sonreído en la máscara, pero por dentro serio. Podía estar triste en la máscara y por dentro realmente estarse sonriendo. Eventualmente la palabra llegó a significar individuos que fingen cualidades o creencias que no poseen. ¿Por qué Jesús llama hipócrita a esta persona, un usuario de máscaras, un actor del teatro? Porque están haciendo exactamente eso, están haciendo ver una cosa mientras hay algo más. Están viendo que son estrictos, están haciendo ver que son estrictos, están haciendo ver que les importa la santidad, están haciendo ver que les importa el orden, pero ellos mismos están ordenados, ellos mismos están en santidad, ellos mismos están adorando con regularidad, ellos mismos están estudiando la Biblia, ellos mismos están orando, ellos mismos están haciendo benevolencia, ayudando a los necesitados, ellos mismos están cuidando su testimonio, están fingiendo preocuparse por los demás, pero en realidad solo se preocupan por sí mismos. Están fingiendo ser agradables, pero en realidad quieren ser desagradables, groseros. Están fingiendo ser genuinos, pero son un fraude, una falsificación. Están fingiendo querer ayudar, pero no, quieren herir, quieren insultar, porque si estamos enfocados en el error del otro, quizás no, la gente no va a notar los grandes errores que tengo yo. El Señor no condena todo juicio, de hecho el Señor ordena que hagamos juicios. Es un mandamiento para la iglesia juzgar, es un mandamiento. Mantengan a mano el texto de Mateo y pasemos un momento a Juan 7.
Jesús dijo en esa ocasión, miren lo que dijo, el Señor acaba de sanar a un hombre en el día de reposo y luego los judíos de aquella audiencia le dicen, has pecado, has hecho mal al hacer eso en un día de descanso, un día sagrado. En el versículo 20 la gente respondió y dijo, realmente tú estás loco. Seguramente a ti te controla Satanás. Y Jesús responde, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Versículos 20 al 23 de Juan 7. Otra vez les resumo. Jesús acaba de sanar a un hombre, pero ese día era el día que la ley de Moisés decía, no hagas ningún tipo de trabajo. Entonces ellos le dicen, pecaste, porque sanar es como ser un médico, eso es un trabajo, y no se puede hacer trabajo el sábado, el día de reposo, porque así lo dice la ley de Moisés. Jesús les dice, hipócritas, porque la ley de Moisés también dice que se debe circuncidar al hombre. ¿Y qué pasa? Se debe circuncidar al octavo día. Pero ¿qué pasa cuando el octavo día cae sábado? ¿Qué hacen ustedes? ¿Lo dejan de circuncidar? Tienen dos mandamientos que parece que se contradicen. Uno dice circuncídale y el otro dice en sábado no hagas labor. Pero si lo circuncido hago labor. Pero si no lo circuncido el octavo día no tendrá herencia celestial. ¿Qué hago? ¿Rompo el mandamiento de circuncidar o rompo el mandamiento del sábado? Jesús le dice, ¿qué hacen ustedes? Ustedes lo entienden bien. Que obviamente es un mandamiento sanar, reposar, descansar ese día. Pero ser parte del pueblo de Dios es algo superior a eso. Entonces ustedes lo circuncidan, aunque sea sábado, para que sea del pueblo de Dios. Bueno, yo he sanado a este hombre porque eso es superior que una circuncisión. No sean hipócritas. No me señalen cuando ustedes, si yo estoy pecando, ustedes habrán pecado más. Pero lo que nos interesa allí es que luego en el versículo 24, y lo tenemos en pantalla porque ese sí lo debe anotar, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿A quién se está juzgando mal en el capítulo 7? Es a Jesús. Al autor de la ley lo están juzgando. Mire hasta qué punto somos atrevidos. ¿Hasta qué punto somos rápidos en señalar faltas ajenas? Que estos señores le están interpretando la ley al que dio la ley, al autor de la ley, a Dios Todopoderoso. Bueno, él sanó a un hombre y como resultado de eso lo están condenando. Sin embargo, Jesús dice, ustedes en el día de reposo también trabajan, circuncidan. Jesús no solo condena todo tipo de juicio, él ordena que se haga juicio. Pero ¿cómo debe ser el juicio? Justo, justo. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Así que la enseñanza de Jesús en Mateo 7, 1 al 6, no tiene nada que ver con que no podemos juzgar. No dice que no podemos juzgar. Dice que lo hagamos espiritualmente, que no lo hagamos carnalmente. Volvamos al capítulo 7. Aquellos que lo siguen deben juzgar bíblicamente, no hacerlo hipócritamente. ¿Cuál es la enseñanza del Señor? Comienza en el versículo 5, hipócrita. Comienza con una palabra dura. Para el Señor hay un orden en esto, hay una prioridad a la hora de juzgar correctamente. ¿Qué es? Primero saca la viga de tu propio ojo. ¿Qué debemos hacer con ella? Ponte en acción, sé agresivo, sé consciente, concéntrate. ¿En qué? ¿En los errores de los demás? No, en la viga. Y actúa con urgencia. Sácala, no disimules, no pretendas que no está allí. No te lo tomes con calma. No le des prioridad a la paja que hay en el ojo del otro. Dale prioridad a tu viga. Primero a Jesús. Saca la viga, el tronco, el palo de madera, el gran problema que tienes. Si con una viga en tu ojo todavía pudiste notar que tu hermano tenía una pequeña paja, imagínate lo que podrás ver cuando saques la viga que tienes en el tuyo. ¿Qué está diciendo Jesús? Sé consciente de ti mismo. ¿De dónde debes sacar la viga? De tu propio ojo. El Señor es maravilloso. Aquí nos enseña responsabilidad personal y que debemos rendir cuentas a Dios. Hermanos, solo porque nadie esté señalando el enorme tronco que tenemos en nuestros ojos,
no significa que no esté allí. Y si no eres consciente de ti mismo, ese tronco allí va a permanecer hasta el día del juicio. Permanecerá y estará echando a perder tu vida, mi vida. Esta es la primera parte de la enseñanza del Señor. Primero, saca la viga de tu propio ojo. Ahora, ¿cuál es la segunda parte de la enseñanza? Está justo después de eso. Después y solo después de que se haya logrado lo primero, Jesús dice, entonces, ¿qué? Verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Cuál es el problema? No estás viendo claramente. Hay una obstrucción en tu ojo. Pero una vez la quites, una vez que ya no esté ahí, puedes ver bien. Puedes ver claramente. Noten que Jesús nos dice que este segundo hombre no tiene un problema. Sí tiene un problema, tiene una paja en su ojo. Jesús no le ha dicho, tú creíste que viste una paja porque la viga no te dejaba ver, pero una vez te la quitas no hay paja. No dijo eso. Dijo, quita la paja para que aquel que tiene ese problema le puedas ayudar. Ahí sí será una ayuda, cuando tú hayas resuelto primero aquello en tu vida. Ahora, justo aquí también debes notar y agregar esto a la enseñanza del Señor. El Señor no está de acuerdo con la paja, por muy pequeña que sea. El Señor condena la viga grande y condena también la paja pequeña. No hay tal cosa como, bueno, por lo menos yo no soy narcotraficante, por lo menos yo no trafico armas, por lo menos yo no mato personas, por lo menos yo no ando haciéndole el mal a los demás. No, es que si igual no te congregas, es que si igual no le predicas a otro el evangelio, es que si igual no cuidas tus pensamientos, es que si igual te paras frente a la pantalla a ver hombres y mujeres desnudos, es que si igual en tu lenguaje empiezas a decir palabras corrompidas, es que si cuando te enojas te llenas de resentimiento, es que sí. En lugar de resolver primero tu problema, inmediatamente tratas de resolver el otro, todo eso lo ve Dios y lo condena Dios. Jesús dice, el problema es la hipocresía, no juzgar. El problema es no ser justos, el problema es la hipocresía. Ese sería el gran problema. La gente lee Mateo 7 y dice cosas como, no puedes juzgarme, ten cuidado. Jesús lo prohíbe en Mateo 7. ¿Cómo se sabe en la Biblia cuando les conviene? Se saben hasta versículos que no están en la Biblia. Ayúdate que yo te ayudaré. No está en la Biblia. Ya ahorita mismo puede haber 100 personas conectadas que se están sorprendiendo porque dicen, toda la vida me han dicho que ahí está en la Biblia. Bueno, también te han dicho que no juzguéis, está prohibido. No dice no juzguéis en absoluto. No juzguéis como hipócritas. ¿Qué nos enseña? Él enseña primero, saca la viga de tu propio ojo y luego verás claramente para sacar la paja de tu hermano. Ahora, hermanos, estamos ya en el cierre de nuestro sermón. Lamentablemente, sé que ustedes quisieran continuar aquí 45 minutos o 90 minutos más, pero tenemos que pasar al versículo 6 para cerrar. Ahora es sumamente curioso lo siguiente que dice Jesús. No sé si le han prestado atención a este versículo, pero note lo que dice este versículo. Es interesante. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. A la luz de los primeros 5 versículos de Mateo 7, me parece que ese versículo va con esa sección y no con la siguiente que empieza en el versículo 7. Y como veo claramente que es así, entonces Jesús en este versículo todavía está hablando del tema de los juicios, de juzgar a los demás. Y ahora está hablando de ello después de que aquel hombre se ha retirado la viga, se ha acercado al hermano y ha intentado arrancarle o quitarle la paja que tenía en su ojo. Ya pasó ese proceso. Y entonces aquí hay alguien que busca ayudar a otro. Y Jesús le dice a ese alguien, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Podemos ver en estos versículos y descubrir algunos de los principales problemas que hay en las relaciones humanas. Hay quienes juzgan a los demás con dureza y críticamente, hipócritamente, sin darse cuenta del hecho de que serán juzgados de la misma manera. Hay quienes juzgan hipócritamente y no abordan sus propios problemas, sino que trabajan duro para abordar los problemas de los demás, mientras que generalmente ellos mismos tienen mayores defectos, problemas y desafíos que los ajenos que tanto les preocupan. Pero no atenderán sus propios problemas pretendiendo y preocuparse por los demás. Pero también están aquellos que creen que su paja está bien. ¿Sí? Aquellos que creen que su viga está bien. Soy mejor que tú. No hago lo que tú hiciste.
Yo no le fui infiel a mi esposa. Yo no le fui infiel a mi esposo. Yo no me aparté de la iglesia por 4 años. Yo no fui acusado de lo que tú, la comunidad no habla de mí como ha hablado de ti. Yo soy mejor que tú, como el hombre allá en Lucas 18. No soy como ese, publicano, perdón. Yo soy mejor. Debido a que no es una viga lo que yo tengo en mi ojo, entonces estoy bien. Bueno, no está bien y Dios quiere que la paja también sea quitada. Ahora nadie quiere ser el hipócrita y mucho menos que lo comparen con perros y cerdos. Porque ¿qué está pasando con esos perros y cerdos? Dice, notarás que hay cosas santas y hay cosas valiosas. Tú se las muestras y cuando ellos ven lo santo y lo valioso, ¿qué hacen? Gruñen y te atacan. Y Jesús dice, no le sigas ofreciendo lo santo y lo valioso porque te van a atacar. ¿De qué está hablando? Alguien está ofreciendo ayuda, alguien ve claramente, ya ha quitado la viga de su ojo, va a ayudar a ese otro, pero ese otro no se quiere ayudar porque él piensa que está bien. Y Jesús dice, por más que tú le insistes y le dices, mira, incluso he hecho un trabajo de limpieza en mí, he hecho un trabajo de purificación en mí, he estado orando por ti, he estado meditando en la palabra para traerte las palabras sabias del Señor, para darte una exhortación que cambie tu vida. He sacado mi tiempo, he caminado los kilómetros y aquí estoy, Diana. Aquí estoy en tu casa para animarte, para ayudarte, para corregirte por el bien de tu alma. Pero Diana dice, no me interesa. Eso que tú crees que está mal, no está mal. Apenas es una pequeña paja. Y Jesús dice en algún momento, deja de darle cosas santas y valiosas, preciosas, no sea que se vuelvan y te despedacen. Ese tipo de personas odia el mensaje, pero también odia al mensajero. Como si los predicadores hubiéramos escrito la Biblia. Hermanos, Jesús se sentó para enseñar a las multitudes y quería que esas multitudes de personas decidieran ser como hombres sabios, oír sus palabras y ponerlas en práctica. Él quiere lo mismo para usted. Él quiere lo mismo para mí. Él quiere lo mismo para usted, estimada visita, que lo escuche a él, que haga lo que él dice, que construya su casa sabiamente sobre ese fundamento que es una roca y que nada lo moverá. ¿Cómo lo puede hacer? Crea que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cambie su mente, cambie su corazón y arrepiéntase, es decir, renuncie a una vida de hacer lo que quiere usted, pero que va en contra de la voluntad de Dios. Confiese ante testigos que Jesús es el Hijo de Dios y permita que le sumerjamos en agua en el nombre de Jesucristo para que Dios le perdone todos sus pecados. Y la Biblia describe este paso como resucitar, porque ahorita sin el bautismo Dios le considera muerto o muerta. Esta resurrección es para andar en vida nueva, dice Romanos 6, 3 al 5. Esto es lo que significa ser cristianos. Vivir una vida nueva, diferente a la de los demás. Pero amado hermana y hermana, tú que ya eres un hijo de Dios, tú que ya eres un cristiano, si has estado más preocupado por la paja de tu hermano y no por la viga en el ojo tuyo, si no has puesto en orden tus propias cosas, si no le has dado prioridad a Dios, si no has sido santo delante de Dios, sé consciente de tu Señor, sé consciente de ti mismo, para que luego tengas capacidad de ser consciente de los demás y ayudar a los demás. Amados hermanas y hermanas, si podemos ayudarles de alguna manera, si estamos teniendo este problema, quizás podemos orar por usted ahora mismo. Si se pone de pie en este momento y dice, yo quiero la oración, podemos orar por usted ahora mismo. Si no quiere hacerlo públicamente, puede acercarse después, puede escribir un mensaje y decir, hermano, yo tengo ese tema en mi vida, ore por mí. He aprendido, he sido corregida, ore por mí y lo haremos. Y que el juez justo de toda la tierra nos juzgue con amor y misericordia, hoy y siempre, y cada día. Amén.